propio padre me secuestró en una clínica de rehabilitación para robar mi herencia, pero regresé en su fiesta de jubilación para vaciar sus cuentas. Todo empezó así. Mi abuelo materno murió hace 6 meses. Él era el dueño de una cadena de hoteles en la costa y siempre fue mi figura paterna real. Mi padre, Ricardo, nunca se llevó bien con él. Ricardo es un hombre de negocios que vive de las apariencias y que siempre vio la fortuna de mi abuelo como algo que le correspondía por derecho, a pesar de que mi madre murió cuando yo era pequeña. Cuando se leyó el testamento, mi abuelo me dejó todo a mí, el 70% de las acciones, 3 propiedades de lujo y una cuenta con $8 millones. A Ricardo solo le dejó una carta diciéndole que ya había desperdiciado suficiente dinero de la familia. Vi la cara de Ricardo en la oficina del abogado. No era tristeza por el abuelo, era una furia fría que me dio escalofríos. Intentó impugnar el testamento de inmediato, alegando que mi abuelo no estaba en sus facultades mentales, pero los exámenes médicos eran claros. El viejo estaba más cuerdo que todos nosotros. Ricardo se dio cuenta de que legalmente no podía tocar ni un centavo mientras yo estuviera a cargo. Empezó a cambiar su actitud, se volvió amable, me invitaba a cenar y decía que quería ayudarme a administrar todo porque yo era demasiado joven para tanta responsabilidad. Yo tengo 26 años y soy ingeniera de sistemas con una especialidad en ciberseguridad. Sé perfectamente cómo manejar mis finanzas. Rechacé su ayuda varias veces de la manera más educada posible. Él insistía. Decía que su fiesta de jubilación, después de 30 años en su constructora, era el momento perfecto para presentarme ante los socios como la nueva heredera y que debíamos estar unidos. Me convenció de ir a cenar a su casa para limar asperezas una semana antes del evento. Fui a su casa de campo el martes pasado. Estaban él y su esposa, Lorena, una mujer que siempre me ha mirado con envidia. La cena fue extrañamente normal. Hablamos de la fiesta, del banquete y de los invitados. Ricardo me sirvió una copa de vino tinto. Recuerdo que el sabor era un poco más amargo de lo habitual, pero no le di importancia. A los 15 minutos, mi visión empezó a nublarse. Mis manos dejaron de responderme. Traté de levantarme, pero mis piernas cedieron. Lo último que vi antes de desmayarme fue a Ricardo mirando su reloj y diciéndole a Lorena, ya deberían estar aquí los de la clínica. Desperté en una habitación blanca y fría. No había ventanas, solo una puerta de metal con una pequeña rendille. Tenía una vía intravenosa en el brazo izquierdo. Me sentía pesada, como si mi cerebro estuviera lleno de algodón. Intenté gritar, pero mi garganta estaba seca. Una mujer con uniforme de enfermera entró. Tenía una placa que decía, enfermera Ruiz. Me dijo que estaba en el centro de reposo El Olmo y que estaba bajo tratamiento por una crisis severa de psicosis inducida por abuso de sustancias. Era mentira. Yo nunca he consumido drogas, ni siquiera fumo. Le dije que era un error, que llamara a mi abogado. Ella solo sonrió de forma mecánica y me inyectó algo en la vía. Volví a la oscuridad. Pasé así lo que me parecieron días. Me despertaban para darme de comer una pepila insípida y para hacerme firmar documentos. Yo me negaba. Entonces aparecía la directora de la clínica, la doctora Varela, una mujer con una voz suave que escondía una crueldad absoluta. Tu padre está muy preocupado, Valeria, me decía mientras me sujetaba la mano con fuerza. Dice que el dinero del abuelo te ha hecho perder la cabeza. Firmar estos poderes notariales es la única forma de que él proteja tu patrimonio mientras te recuperas. Entendí el plan. Me habían secuestrado legalmente. En este país, si un médico certifica que no eres apto para manejar tus asuntos, un familiar directo puede solicitar la tutoría legal. Ricardo estaba usando a la doctora Varela para drogarme y mantenerme incapacitada mientras él vaciaba mis cuentas. Sabía que no me mataría, al menos no todavía, porque necesitaba mi firma física en ciertos documentos que los bancos exigen de forma presencial o con una verificación biométrica que él aún no tenía. El quinto día, Ricardo vino a visitarme. Lucía un traje impecable. Se sentó frente a mi cama de hospital y me mostró una tableta. Eran fotos de mis cuentas bancarias. Ya había logrado transferir $2 millones a una cuenta en un paraíso fiscal usando un poder que yo ni siquiera recordaba haber firmado en mi estado de sedación. Solo faltan los fondos de los hoteles, me dijo con una sonrisa cínica. Firma esto y te prometo que te dejaré salir en un año. Te daré una pensión mensual y podrás vivir tranquila en algún lugar lejos de aquí. Le escupí en la cara. Él se limpió con un pañuelo de seda sin perder la calma. Me dio una bofetada tan fuerte que mi labio empezó a sangrar. Tienes hasta el sábado. El sábado es mi fiesta de jubilación. Si para entonces no has firmado, la doctora Varela tendrá que aumentar la dosis de tu tratamiento. A veces,
Los pacientes en tu estado sufren paros cardíacos accidentales. Sería una tragedia. Se fue y me dejó sola con mi desesperación. Pero Ricardo cometió un error. No sabía que yo había estado guardando las pastillas que la enfermera Ruiz me daba para la ansiedad. No las tragaba. Las escondía debajo de mi lengua y luego las escupía en el desagüe de la ducha. Mi mente estaba empezando a aclararse, aunque seguía fingiendo estar sedada cada vez que alguien entraba. La enfermera Ruiz era joven y parecía nerviosa. Noté que siempre llevaba su teléfono celular en el bolsillo trasero del pantalón. Una tarde, mientras ella me cambiaba la sábana, fingí un ataque de tos y derramé el vaso de agua sobre su uniforme. Mientras ella se quejaba y buscaba algo para limpiarse, metí la mano en su bolsillo y saqué el teléfono. Lo escondí debajo de mi almohada. Ella no se dio cuenta de inmediato porque la llamaron por el intercomunicador. Tenía 10 minutos antes de que volviera. El teléfono tenía un patrón de bloqueo simple. Vi las marcas de grasa en la pantalla y lo descifré al segundo intento. No llamé a la policía. Sabía que si Ricardo tenía comprada a la directora de la clínica, también tendría amigos en la policía local. Llamé a Hugo. Hugo es mi mejor amigo desde la universidad y un hacker de sombrero blanco con el que he trabajado en varios proyectos de seguridad. Hugo, no preguntes. Rastrea esta llamada. Estoy en El Olmo, una clínica ilegal. Mi padre me tiene aquí. Necesito que entres en mis cuentas bancarias, bloquees cualquier transferencia saliente de más de $1000 y actives el protocolo de emergencia que diseñamos el año pasado. El código es Fénix 99 minutos. Hugo se quedó callado un segundo. Valeria, te han reportado como desaparecida. Tu padre dijo que te fuiste a un retiro espiritual en la India porque no podías con el duelo. Estoy en ello. Te sacaré de ahí. Colgué y borré el registro de la llamada justo cuando Ruiz volvía. Le devolví el teléfono fingiendo que lo había encontrado tirado en el suelo junto a la cama. Ella me dio las gracias, aliviada de no haberlo perdido. Esa noche no dormí. A las 3 de la mañana, oí un ruido en el conducto de ventilación. Era Hugo. Había logrado entrar por el techo del edificio anexo. Me traía un juego de ropa oscura y un dispositivo USB. He bloqueado las cuentas, me susurró mientras me ayudaba a bajar de la cama. Pero Ricardo tiene una clave maestra que caduca en 48 horas. Tenemos que movernos ya. Escapamos por la parte trasera, evitando las cámaras que Hugo ya había hackeado para que mostraran un bucle de la hora anterior. Corrimos por el bosque que rodeaba la clínica hasta llegar a su coche. Me llevó a un piso franco que sus padres tenían en la ciudad. Me di una ducha, comí algo sólido y miré el calendario. Faltaban 2 días para la fiesta de jubilación de Ricardo. Podría haber ido a la fiscalía, pero el proceso legal sería lento y Ricardo tendría tiempo de esconder el dinero que ya había robado o de huir del país. Quería algo más. Quería que lo viera venir y que no pudiera hacer nada. Pasé las siguientes 48 horas trabajando con Hugo. Usamos el dispositivo USB que él recuperó de mi casa mientras yo estaba encerrada. Contenía mis claves de acceso biométrico. Entré en el sistema de la constructora de mi padre. Lo que encontré fue una mina de oro de corrupción, sobornos a funcionarios, materiales de baja calidad facturados como premium y una red de lavado de dinero que conectaba su empresa con la clínica El Olmo. Ricardo no solo me estaba robando a mí, llevaba décadas robándole a sus socios y al Estado. Actualización 1. Ha pasado una semana desde que escapé de la clínica. He estado viviendo en las sombras, moviéndome entre hoteles baratos y el piso de Hugo para no dejar rastro. Mi padre puso una denuncia diciendo que me escapé de mi tratamiento y que soy peligrosa para mí misma. Los abogados de la clínica enviaron un comunicado a los medios diciendo que tengo un historial de inestabilidad mental. He visto a Ricardo en la televisión, fingiendo estar devastado. Se limpia lágrimas falsas mientras dice que solo quiere que su hija regrese a casa para recibir ayuda. Es un actor profesional, lo que no sabe es que ya tengo acceso a todos sus dispositivos. He instalado un troyano en su teléfono y en su computadora personal. Escucho sus conversaciones con Lorena. Se ríen de mí. Ella ya está planeando cómo remodelar mi casa de la playa una vez que yo esté incapacitada permanentemente. Ricardo tiene planeada su fiesta de jubilación para mañana por la noche. Será en el salón principal del Hotel Gran Plaza, uno de los hoteles que me dejó mi abuelo. ¡Qué ironía! Ha invitado a 300 ejecutivos, políticos y periodistas. Piensa dar un discurso sobre el legado y la familia. Tengo todo listo. Hugo ha creado un script que se activará en el momento en que yo entre al salón. No solo voy a recuperar mi dinero, voy a dejarlo en la calle, frente a todas las personas que él intenta impresionar. He dormido poco, pero me siento más lúcida que nunca. La adrenalina ha borrado cualquier rastro de los sedantes. Mañana,
Ricardo va a descubrir que heredé de mi abuelo algo más que hoteles, heredé su paciencia para destruir a los traidores. Llegué al Gran Plaza 2 horas antes de que empezara el evento. Me puse una peluca morena, corta, y un uniforme de personal de catering que Hugo consiguió sobornando a uno de los proveedores. Llevaba una bandeja y la cabeza baja. Nadie me miró. En el mundo de Ricardo, la gente de servicio es invisible. Eso fue lo que me permitió moverme por los pasillos de servicio hasta llegar a la cabina de control audiovisual del gran salón. El técnico de sonido estaba distraído con su teléfono. Le dije que traía café de parte de la administración. Cuando se dio la vuelta, Hugo, que estaba conectado a mi auricular, activó una interferencia en su móvil para distraerlo más. Aproveché esos segundos para conectar un pequeño dispositivo en el puerto principal del servidor de video. No era un virus destructivo, era un puente. Ahora Hugo tenía el control total de lo que se proyectaría en las pantallas gigantes durante el discurso de mi padre. Salí de la cabina y me escondí en un baño de servicio para cambiarme. Debajo del uniforme de camarera llevaba un vestido de seda negro, el mismo que mi abuelo me regaló para mi graduación. Me quité la peluca, me maquillé con fuerza para ocultar las ojeras de la clínica y esperé. Podía oír el murmullo de la gente llenando el salón, risas falsas, tintineo de copas de cristal y la música de cámara que Ricardo tanto amaba para sentirse sofisticado. A las 9 de la noche, el maestro de ceremonias pidió silencio. Ricardo subió al estrado, se veía radiante. Se ajustó el micrófono y empezó a hablar de su larga trayectoria de integridad. Mencionó a mi abuelo, diciendo que su mayor orgullo era seguir sus pasos. Luego, con una voz cargada de una emoción fingida, habló de mí. Como muchos saben, mi hija Valeria no puede estar aquí hoy. Está pasando por un momento personal muy difícil, buscando la paz que todos necesitamos. Pero este brindis es por ella, porque todo lo que he construido es para asegurar su futuro. Esa fue mi señal. Salí de las sombras del fondo del salón y empecé a caminar por el pasillo central. Los invitados de las mesas laterales empezaron a susurrar. Ricardo me vio cuando estaba a mitad de camino. Su expresión pasó de la sorpresa al pánico absoluto en menos de 3 segundos. Intentó seguir hablando, pero se trabó con las palabras. No tienes que preocuparte por mi futuro, papá, dije en voz alta, mi voz resonando por los altavoces porque Hugo ya había abierto mi canal de audio. He vuelto para agradecerte personalmente el retiro que me organizaste en el Olmo. Lorena, que estaba en la mesa presidencial, se puso de pie, pálida como un fantasma. Los guardias de seguridad de Ricardo empezaron a moverse hacia mí, pero se detuvieron en seco. En las pantallas gigantes detrás de Ricardo, las fotos de su carrera desaparecieron. En su lugar, empezaron a desplazarse los estados de cuenta de su constructora. No eran los estados contables oficiales, eran los reales. Se veían los desvíos de fondos, los nombres de los políticos que recibían sobornos y, en letras rojas gigantes, las transferencias de mi herencia hacia sus cuentas personales. El salón quedó en un silencio sepulcral. Ese dinero que ves ahí arriba, papá, ya no está, dije mientras seguía caminando hacia el estrado. Mientras tú hablabas de integridad, yo usaba tu propia clave maestra para devolver cada centavo a las cuentas de la fundación del abuelo y a mis cuentas personales. No te dejé ni para pagar el banquete de esta noche. Ricardo intentó abalanzarse sobre mí, pero Hugo activó la siguiente fase. En las pantallas aparecieron los videos de la clínica El Olmo. Se veía a la doctora Varela recibiendo un fajo de billetes de manos de Ricardo, y luego imágenes mías, sedada y atada a la cama. El horror en el salón era palpable. La gente empezó a alejarse de las mesas, como si la cercanía con Ricardo fuera contagiosa. «Llamen a la policía», gritó alguien desde el fondo. «Ya vienen en camino», respondí, subiendo al estrado y quedando frente a él. «Pero no vienen por mí. Vienen por el fraude de la constructora, por el secuestro y por la red de lavado de dinero que operabas con la clínica». Ricardo me miró con un odio que nunca olvidaré. Me levantó la mano para golpearme, pero esta vez no retrocedí. 2 agentes de la Policía Federal entraron por la puerta principal. No fue una detención discreta. Lo esposaron allí mismo, frente a sus socios, frente a la prensa que él mismo había invitado para cubrir su gloria. Mientras se lo llevaban, Lorena intentó escabullirse, pero un agente la detuvo. Ella también estaba implicada en las firmas de la clínica. Los invitados empezaron a salir del salón en un caos ordenado, evitando mirarme a los ojos. Me quedé sola en el estrado, mirando las pantallas que seguían mostrando la evidencia de su caída. Actualización 2. Han pasado 3 días desde la fiesta. Ricardo y Lorena están en una prisión de alta seguridad sin derecho a fianza debido al riesgo de fuga. La doctora Varela también fue arrestada y la clínica El Olmo ha sido clausurada permanentemente.
Se descubrió que tenían a otras 6 personas retenidas en condiciones similares a la mía para robar sus activos. Hugo me está ayudando a limpiar mis sistemas financieros. Mi padre intentó borrar el rastro de los 2 millones que movió primero, pero logré recuperarlos tras rastrear la cuenta en las Islas Caimán. Lo que más me duele no es el dinero, sino ver los mensajes en el teléfono de Ricardo. Había planeado dejarme en la clínica, hasta que el cuerpo aguantara, lo que significa que no tenía intención de dejarme salir viva. He tenido que contratar seguridad privada. Los socios de Ricardo están furiosos porque sus nombres también aparecieron en los documentos que Hugo filtró. Algunos están intentando demandarme, pero mi equipo de abogados ya tiene listas las contrademandas por complicidad. Mi abuelo siempre decía que cuando cortas la cabeza de la serpiente, el resto del cuerpo se retuerce un tiempo antes de morir. He decidido vender la constructora. No quiero nada que tenga el nombre de Ricardo. Voy a usar ese dinero para crear un centro de apoyo legal para víctimas de abusos de tutoría. Resulta que lo que me pasó a mí es mucho más común de lo que pensaba. Ayer fui a la tumba de mi abuelo. Le llevé sus flores favoritas. Siento que finalmente puedo respirar. Ricardo siempre pensó que yo era la pieza más débil de su tablero, pero olvidó que fui yo quien diseñó el sistema de seguridad que él intentó usar en mi contra. Nunca subestimes a la persona que conoce tus claves mejor que tú. Vender la constructora no fue tan sencillo como firmar un papel. Al escarbar en los libros contables con Hugo, descubrimos que Ricardo no solo era un ladrón, sino un incompetente. Había pedido préstamos a personas que no figuran en los registros bancarios. Una de esas personas es Bernardo, un tipo que oficialmente se dedica a la logística portuaria, pero que en realidad es el prestamista más peligroso de la ciudad. Bernardo se presentó en mi oficina 3 días después de la detención de mi padre. No traía armas, pero su sola presencia hacía que el aire pesara. Se sentó frente a mi escritorio sin que yo lo invitara y puso un pagaré sobre la mesa. Ricardo le debía $4 millones, dinero que supuestamente usó para tapar agujeros antes de que mi abuelo muriera. Tu padre es un idiota, Valeria, me dijo Bernardo con una voz ronca. Pero tú tienes los hoteles y tienes el dinero de la herencia. El abuelo era un hombre de palabra. Espero que tú también lo seas. Le dije que esa deuda no era mía y que legalmente el pagaré no tenía validez porque no estaba registrado. Bernardo solo sonrió. Fue una sonrisa que me recordó porque mi abuelo siempre decía que hay deudas que se pagan con dinero y otras que se pagan con tranquilidad. Me dio 48 horas para reflexionar. Esa noche no pude dormir. Sentía que el secuestro en el Olmo nunca había terminado, que solo había cambiado de carcelero. Pero entonces recordé algo que mi abuelo me dijo una vez: si no puedes vencer al enemigo con fuerza, úsalo contra sí mismo. Llamé a Hugo. Necesitábamos entrar en las cuentas personales de Bernardo. Si Ricardo le debía dinero, era probable que ese dinero viniera de actividades que Bernardo no querría que la unidad de inteligencia financiera revisara. Pasamos 30 horas seguidas analizando el tráfico de datos de las empresas de logística de Bernardo. Lo que encontramos fue mucho más grande que una simple red de préstamos. Bernardo estaba usando la constructora de mi padre para mover cargamentos de procedencia ilícita a través de los materiales de construcción. Mi padre no solo era un deudor, era su cómplice necesario, aunque dudo que Ricardo fuera consciente de la magnitud de lo que estaba facilitando. Fui a visitar a Ricardo a la cárcel. Verlo con el uniforme de recluso me dio una extraña mezcla de satisfacción y náuseas. Se veía viejo. Me pidió que usara mi dinero para pagarle a Bernardo, que su vida corría peligro allí dentro si la deuda no se cancelaba. No voy a pagar tu libertad con mi herencia, Ricardo, le dije a través del cristal. Pero voy a usar a Bernardo para asegurarme de que nunca salgas de aquí. Le mostré las pruebas que Hugo había recolectado. Mi padre empezó a temblar. Sabía que si yo entregaba eso a la fiscalía, él pasaría el resto de sus días en una celda, pero si no lo hacía, Bernardo lo mataría. Lo dejé ahí, llorando y suplicando, por primera vez siendo consciente de que sus decisiones lo habían llevado a un callejón sin salida. Al salir de la prisión, cité a Bernardo en un lugar público, un café lleno de gente. Le puse una tableta frente a él, no le mostré el pagaré. Le mostré las rutas de sus camiones coordinadas con los depósitos de la constructora y los estados de cuenta de sus empresas fantasma. Tienes 2 opciones, Bernardo, le dije con calma. O desapareces de mi vida, quemas ese pagaré y te olvidas de que la familia de Ricardo existe, o este archivo se envía automáticamente a la DEA y a la Policía Federal en 5 minutos. Bernardo me miró con una furia contenida. Por un momento pensé que me saltaría al cuello allí mismo. Pero él es un hombre de negocios, y sabe cuando una inversión se ha vuelto tóxica. Tomó el pagaré, lo rompió en pedazos pequeños y se levantó sin decir una palabra.
Actualización 3. Han pasado 6 meses desde mi encuentro con Bernardo. No he vuelto a saber de él, y mis abogados me confirman que sus empresas han dejado de intentar contactar con cualquier entidad relacionada conmigo. La venta de los hoteles ha finalizado. He conservado solo la casa de mi abuelo y una pequeña propiedad en la montaña donde paso la mayor parte del tiempo. Ricardo y Lorena fueron sentenciados. A él le dieron 18 años por secuestro, fraude agravado y lavado de dinero. A Lorena le dieron 8 años por complicidad. No he ido a visitarlos ni una sola vez. He bloqueado cualquier intento de comunicación de sus abogados. La doctora Varela, la directora de la clínica, intentó negociar su sentencia entregando nombres de otros familiares que habían hecho lo mismo con sus parientes. Gracias a eso, se ha desatado un escándalo nacional que ha llevado al cierre de otras 3 clínicas privadas. Me llaman la heredera que rompió el sistema, un título que no pedí, pero que acepto si ayuda a que nadie más pase por lo que yo pasé. Hugo y yo hemos montado una pequeña firma de consultoría en ciberseguridad forense. Trabajamos principalmente con ONGs y víctimas de estafas financieras. El dinero de la herencia está en un fondo fiduciario que genera intereses para financiar el centro de apoyo legal que prometí. Mi vida es tranquila ahora, aunque sigo teniendo pesadillas con el olor a desinfectante de la clínica El Olmo. A veces me pregunto si mi abuelo sabía que esto pasaría. A veces pienso que él me dejó todo no solo por amor, sino porque sabía que yo era la única con la capacidad de destruir el nido de víboras que Ricardo había construido a su alrededor. Actualización 4. Han pasado 2 años desde la noche de la fiesta de jubilación. Hoy es un día soleado y estoy sentada en el jardín de la casa de mi abuelo. Hugo está aquí, estamos revisando unos archivos para un caso nuevo, pero por primera vez en mucho tiempo, no siento urgencia. Ricardo murió hace 2 meses en prisión debido a una complicación cardíaca. No fui al funeral. Envié una corona de flores sin tarjeta, solo para cumplir con la formalidad social. Lorena sigue cumpliendo su condena, pero me han dicho que ha perdido la cabeza y que ahora ella es la que está en el ala psiquiátrica de la cárcel. Hay una justicia poética en eso que no puedo ignorar. He logrado reconstruir mi vida sobre los escombros de la traición. El dinero de mi abuelo ha servido para liberar a más de 50 personas que estaban retenidas ilegalmente bajo tutorías fraudulentas. He aprendido que la familia no es la sangre que compartes, sino la gente que no te deja atrás cuando el mundo se vuelve oscuro. Hugo se ha convertido en mi socio y en mi mejor apoyo. No sé qué nos deparará el futuro, pero sé que ya no tengo miedo de las sombras. He vaciado las cuentas, he cerrado las clínicas y he enterrado los secretos. Mi nombre es Valeria, y ya no soy la víctima de nadie. Soy la dueña de mi propia historia.